Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un ejercicio del movimiento armónico simple utilizando resorte. Vamos a ver la aplicación de la ley de Hooke y vamos a ver todo el desglose de cómo encontrar los diferentes parámetros que intervienen en este ejercicio de resortes con una masa en el extremo. ¿Okay? Veamos el ejercicio, el planteamiento del problema. El ejercicio que nos plantean, nos dicen en el siguiente resorte, la fuerza de 6 Newton causa un desplazamiento de 0.03 metros, luego colocamos una masa de 0.5 kilogramos y estiramos de la masa 0.02 metros y dejamos oscilar. Entonces la pregunta es hallar K y hallar W, F y T. Entonces, describimos nosotros el problema como un resorte que tiene tres posiciones esenciales. La posición de equilibrio, la posición extrema a la izquierda y la posición extrema a la derecha. Entonces decíamos nosotros, en la posición extrema sus velocidades son cero, porque el cuerpo al oscilar se detiene en ese instante por un pequeño instante de tiempo y vuelve a reiniciar su movimiento, para llegar al otro extremo y detenerse nuevamente y volver a reiniciar. Entonces, como se detiene, su velocidad es cero. La distancia que recorre desde el punto de equilibrio hasta el extremo se llama amplitud. Y lo mismo hacia el otro lado. La distancia que recorre desde el punto de equilibrio hacia el otro extremo también se llama amplitud. Entonces decíamos, nosotros tenemos tres posiciones esenciales: la posición de equilibrio, la posición extrema a la izquierda y la posición extrema a la derecha. ¿Okay? Esas son las posiciones. Ahora tenemos también el valor de X que lo denominamos como elongación. Elongación o desplazamiento. X. X viene a ser el valor que toma en distancia el cuerpo que recorre a partir de la posición de equilibrio a cualquiera de los dos lados. Entonces, la distancia que hay en un determinado momento, cuando el cuerpo se está moviendo, nosotros decidimos analizarlo. Para analizarlo lo tenemos que detener, imaginarlo que lo detenemos. Y ahí en ese instante observamos nosotros la distancia que tiene, y esa distancia con referencia al punto de equilibrio se llama X o elongación. Entonces, si planteamos nosotros un sistema de referencia como este, en el cual tenemos el 0, 0 justo en la posición de equilibrio para la coordenada X, entonces nos va a favorecer para no confundirnos con los signos de los diferentes elementos que conforman el ejercicio. Significa que si el punto de equilibrio es el 0 en X, cuando el cuerpo se mueva hacia la derecha, vamos a tener un valor positivo del desplazamiento. El valor de X va a ser positivo. Y si se mueve hacia la izquierda, el valor de X va a ser negativo. Lo mismo ocurre con los demás parámetros. La fuerza de restitución, esta es la fuerza de restitución, habíamos dicho, del resorte. La fuerza de restitución del resorte, cuando el cuerpo se encuentra en este tramo hacia la derecha, la fuerza de restitución es para la izquierda. Porque la fuerza es una fuerza interna en el resorte que intenta siempre volver al cuerpo a su posición de equilibrio. Cuando estamos analizando en el otro tramo, al otro lado, entonces la fuerza de restitución, esto sería cuando el resorte está comprimido, el resorte va a generar una fuerza que se va a llamar de restitución para volverlo al resorte o para intentar volverlo a su posición de equilibrio. Entonces se va a dar de esa manera la oscilación. ¿Ya? Entonces, de ahí podemos nosotros también sacar una conclusión, que sería la siguiente. Cuando el cuerpo está en equilibrio, ¿qué pasa con la fuerza de restitución? La fuerza de restitución es cero. Por un instante de tiempo, la fuerza de restitución es cero. Por el impulso que el cuerpo ya se ha generado al hacer la oscilación, va a rebasar esa posición de equilibrio, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de para cuál lado se está moviendo, va a rebasar esa posición. Inmediatamente rebasa la posición de equilibrio, aparece una fuerza de restitución, aunque sea menor a la fuerza que se genera por el impulso que el cuerpo trae. Pero la fuerza de restitución va a ir aumentando cada vez más hasta que logre detenerlo al cuerpo.
porque la fuerza de restitución va a ir aumentando, va cambiando. Desde cero va aumentando en dirección hacia la posición de equilibrio. El impulso trata de llevárselo el cuerpo al infinito, pero como está la fuerza de restitución aumentando, solo va a llegar hasta que la fuerza de restitución sea igual a la fuerza que se genera por el impulso y lo va a detener al cuerpo. Y como va a haber perdido el impulso va a ser cero. Cuando el cuerpo se detiene, el impulso es cero. Y si el impulso es cero, no hay fuerza que lo siga moviendo en esa dirección. Entonces, ahí la fuerza de restitución aprovecha su máximo valor y empieza a devolverlo al cuerpo a la posición de equilibrio. Lo empieza a jalar. Mientras lo va jalando, llega a la posición de equilibrio con un impulso máximo y con una fuerza de restitución cero, y debido a eso rebasa la posición de equilibrio. El impulso sigue jalando hacia la izquierda, pero empieza a aparecer otra fuerza de restitución hacia la derecha, que va aumentando hasta que el impulso pierde toda su energía, pierde toda su fuerza, y la fuerza de restitución es máxima. Resumiendo, la fuerza de restitución es máxima en los extremos y cero en el punto de equilibrio. Entonces, inclusive eso podríamos nosotros anotarlo en alguna parte de nuestro esquema. La fuerza de restitución es máxima en los extremos y la fuerza de restitución es cero en el equilibrio. Aquí la fuerza de restitución es cero y en los extremos la fuerza de restitución es máxima. Y de ahí podemos nosotros desembarcar a la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si yo quiero saber cómo se comporta la aceleración cuando el cuerpo se encuentra en el extremo, simple, despejamos de ahí la aceleración. Si despejamos de aquí la aceleración, es igual a la fuerza dividido entre la masa. Como la masa es constante, entonces, si la fuerza es máxima, la aceleración es máxima. Por lo tanto, en los extremos, la aceleración del cuerpo va a ser máxima porque la fuerza de restitución es máxima, tiene un valor grande. Y van a decir, pero hay una contradicción. En ese momento no tiene velocidad, el cuerpo está parado, sí, un instante de tiempo, pero tiene una aceleración máxima que lo va a volver a jalar al cuerpo hacia la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, en este instante hay otra conclusión que nosotros podemos sacar y decir de que en los extremos la aceleración es máxima. La aceleración es máxima. La velocidad es cero, la aceleración es máxima, la fuerza de restitución es máxima. Por la segunda ley de Newton hemos hecho esa deducción de que la aceleración es máxima en los extremos. Y por supuesto en el centro, en el punto de equilibrio, la aceleración va a ser cero, ¿no es cierto? La aceleración va a ser cero, porque la fuerza es cero. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero. La pregunta dice, nos da un parámetro aquí, la fuerza de 6 newton causa un desplazamiento de 0,03 metros. Genera un desplazamiento de 0,03 metros. Luego colocamos una masa y estiramos a 0,02 metros y lo dejamos oscilar. Nos pide hallar K. ¿Cómo hallamos K? La ley de Hooke dice que la fuerza de restitución es igual a menos X por K. Nos dan una fuerza externa que vale P, que vale 6 newton. Una fuerza externa P que vale 6 newton. Pero les explicaba hace rato de que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio total, significa que la sumatoria de todas las fuerzas que están sometiendo a ese cuerpo, la sumatoria es cero, tanto en X como en Y, inclusive las de momento, que son las de rotación. Tiene que ser cero para considerar que el cuerpo está en equilibrio. Pero eso no significa que el cuerpo esté libre de fuerza. Y hacíamos un ejemplo hipotético de la pizarra. Por ejemplo, la pizarra no se está moviendo, está en equilibrio. Pero es que la pizarra tiene un peso, debería moverse para abajo, sí, pero está empernada y esos pernos están generando una reacción que contrarrestan el peso y por lo tanto está ahí quieta, pero está sometida a fuerzas, pero no se está moviendo. Su sistema de fuerzas es cero. ¿Ya?
nuevamente, no significa que no esté sometida a fuerza. Simplemente significa que la sumatoria de todas las fuerzas a las que está sometida es 0, nada más. Y acá, cuando nosotros jalamos el resorte con una fuerza de 6 newton constante, el resorte se desplaza, porque en este sector, en el punto de equilibrio, su fuerza de restitución del resorte es 0. A medida que nosotros vamos jalando, el resorte va generando más fuerza de restitución cada vez. Entonces, como tengo una fuerza activa de 6 newton y una fuerza de restitución de 6 newton, ya el cuerpo se detiene. ¿Está siendo sometido a fuerza? Sí, pero suman 0. Por lo tanto, se detiene. Y ese valor activo nos da la referencia de poder saber cuánto vale la fuerza de restitución en ese instante. Y en ese instante nosotros aplicamos la ecuación de Hooke y calculamos el valor de K. Despejamos de aquí K. Y entonces, reemplazando los valores, la fuerza de restitución vale 6 newton, la elongación vale 0.03 en ese instante. K es la constante de rigidez del resorte. 200 newtons sobre metro. Reemplacemos directamente. W sería igual de 200 newton por metro, y si lo dividimos entre la masa que tenemos de 0.5 kilogramos, ahí vamos a tener un valor de frecuencia angular, 20 radianes. Entonces, reemplazando ahora ya la frecuencia angular en esta ecuación de aquí, de esta ecuación, W igual a 2pi por la frecuencia, despejamos la frecuencia y vamos a tener W sobre 2pi. Y reemplazamos ahí. La frecuencia va a ser igual a la frecuencia angular, que es 20 dividido entre 2pi. Se mide en hertz. En hertz. Este hertz es 1 sobre segundo. Y así obtenemos todos los parámetros del ejercicio. Bien, jóvenes, esa es la resolución del ejercicio. Espero que hayan podido aclarar todas las dudas que tenían con todo lo que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.